En Marruecos, más de 150 países aprobaron hoy el Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular, durante un acto histórico que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó como una hoja de ruta para prevenir el sufrimiento y el caos. Por primera vez, las naciones adoptaron un acuerdo de cooperación en el que aprovecharán los beneficios de los procesos migratorios, colaborarán para mitigar los problemas que originan los éxodos y protegerán a los inmigrantes indocumentados. El titular de la ONU reiteró que este pacto no es un tratado y no es jurídicamente vinculante, pero entre sus objetivos está evitar la separación de familias, combatir la trata de personas, reconocer el derecho de los migrantes irregulares a acceder a los sistemas de salud y educación del país al que se integran y usar la detención siempre como última opción. El canciller Marcelo Ebrard informó que al adoptar el pacto, el gobierno mexicano modificará sustancialmente su política migratoria, lo que permitirá observar el fenómeno desde otra perspectiva para atender sus causas.